Buenos días, Iglesia del Señor, en esta mañana. Que Dios en su gracia y misericordia una vez más ha permitido que a través de estos medios tecnológicos nos volvamos a reunir como Iglesia del Señor para adorar, bendecir y glorificar su maravilloso nombre. Le damos gracias a Dios por darnos estos tiempos, aunque difíciles, pero sabemos que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya que su palabra es fiel, su palabra es verdadera y su palabra se mantiene por los siglos de los siglos. Y con esa actitud, a todos ustedes, amados hermanos que nos están viendo por línea, vamos a empezar este tiempo dando gracias a Dios a través de la oración. Padre Santo, Padre bueno, una vez más, en el nombre de Jesús, venimos como el que no tiene fuerzas a pedírtelas. Agradecidos, Padre Santo, porque sabemos que de ti vienen, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Oh Dios amado, en esa seguridad, Señor, nos acercamos confiadamente para alcanzar el oportuno socorro, Señor. Y por eso es que en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado. Padre Santo, oramos para que en tu gracia y misericordia seas propicio, Señor, a este tiempo de adoración. Seas propicio, Señor, oh Dios, a este tiempo que como iglesia, Señor, oh Dios, nos unimos para adorar y bendecir tu glorioso nombre a través de la palabra de Dios hecha canción. Te damos gracias, Padre, por tan grande privilegio que nos has concedido de poder exaltar tu nombre, de poder alabarte, de poder glorificarte, Señor. Y como cuerpo de Cristo, Padre Santo, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, para que sea usted, bendito Dios, recibiendo, Señor, oh Dios, con agrado, Señor, oh Dios, a su pueblo, que en este día, Padre Santo, reconoce que usted es el soberano, que usted es el excelso, que no hay, oh Dios bendito, nada que se mueva si no está en su voluntad magnífica, poderosa y perfecta. Padre Santo, Dios, y es con esa, oh Dios, confianza que tenemos en un Dios que no cambia, que nos acercamos a pedirte misericordia, que nos acercamos a pedirte provisión material y espiritual, Padre Santo, en estos tiempos tan duros, tan difíciles que nos ha tocado atravesar, Padre. Pero así, Padre bueno Dios, como cubriste con tu manto, Señor, oh Dios, a 3 de tus hijos y no permitiste que ellos se quemen en el horno de fuego, así también confiamos y creemos que tú, oh Dios, estarás con nosotros en todo tiempo, Señor. Mientras dura esta crisis sanitaria, mientras dura, Padre Santo, Dios, este dolor que a muchos hogares ha embargado, Señor, oh Dios, el que hayan perdido, Señor, un ser amado, el que puedan, oh Dios, y estén pasando por esta crisis, Señor, en los hospitales. Oramos, Padre Santo, para que usted ponga paz, consolación y fortaleza en todos aquellos, Señor, oh Dios, que sufren, en todos aquellos que se sienten desanimados, desalentados, Señor, oh Dios, cuando ven a un ser querido en tales circunstancias. Clamamos para que tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, oh Dios bendito, sea sobre ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu revele a Cristo al corazón de cada uno de ellos para que se sientan amados, para que se sientan fortalecidos, para que se sientan que están contigo, para que vean, oh Dios amado, que tú no los has dejado y no los has desamparado. Bendito Dios, te clamamos, Padre Santo Dios, para que seas tú en tu bondad y en tu misericordia, Padre bueno, fortaleciendo, Señor, a tu pueblo, fortaleciendo a tu iglesia, Padre Santo, que en estos momentos, una vez más, Padre Santo Dios, estamos siendo confinados, Padre. Pero creemos, Señor, y sabemos que usted, Señor bendito, está en control de todas las cosas, Padre. Oramos para que haya esa convicción en nuestro corazón, Señor, oh Dios bendito, de que ni la muerte, ni la vida, oh Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, Señor, visible o invisible, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, oramos, Padre Santo Dios,
por todos aquellos, oh Dios, que están, Señor, oh Dios, al frente, Señor, oh Dios, de esta emergencia sanitaria. Ponemos delante de ti a los doctores, a las enfermeras. Ponemos oh Dios, al servicio, Señor, oh Dios, de aseo de los hospitales. Que seas tú bendiciendo sus vidas, guardándoles, protegiéndoles, Padre. Así como también, Padre, oh Dios, a la policía, Señor, oh Dios, a las diferentes, Señor, autoridades que están, Señor, oh Dios, luchando, Señor, oh Dios, para que esto salga, Señor, adelante, Señor, y podamos volver, Señor amado Dios, a tener una vida, Señor, oh Dios, como la que teníamos anteriormente, sin estas restricciones, Señor, oh Dios, que han limitado a tu cuerpo, Señor, que han limitado, Padre Santo, a esta nación, que han limitado al mundo entero, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas fortaleciéndonos, Padre Santo Dios, para que sigamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sigamos puestos la mirada, oh Dios, en el invisible, en aquel que ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará. Que usted nos fortalezca, Padre, para que podamos ser, oh Dios, una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia columna y baluarte de la verdad, para que sigamos cumpliendo el propósito por el cual estamos en esta tierra, de ir y hacer discípulos. Por amor a tu nombre, Padre, clamamos, Señor, oh Dios, para que nos hagas una iglesia fiel a tu palabra, fiel a tus principios, fiel a tus verdades. Gracias, Padre Santo Dios, por darnos una vez más este tiempo de poder reunirnos, Señor, oh Dios, y exaltar tu maravilloso nombre. Te damos a ti la gloria, mi Dios, te damos a ti la honra en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Disponga nuestra mente, disponga nuestro corazón para que, oh Dios, lo alabemos, Señor, oh Dios, lo exaltemos, Padre Santo, a través de los cánticos que vamos a entonar. Gracias, Padre bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a alabarle a nuestro Creador, al único, al Todopoderoso, al gran yo soy. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva
en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria está el Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor,
temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Cantaré, me gozaré delante de mi Rey, con todo el corazón yo danzaré ante Él. Con las palmas y panderos yo le alabaré y le agradeceré por su amor. Jesucristo bendícenos, llénanos de poder. Jesucristo bendícenos, llénanos de tu amor, 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 amor. Cantaré, me gozaré delante de mi Rey, con todo el corazón yo danzaré ante Él. Con las palmas y panderos yo le alabaré y le agradeceré por su amor. Jesucristo bendícenos, llénanos de poder. Jesucristo bendícenos, llénanos de tu amor, 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 amor. Cantaré, me gozaré delante de mi Rey, con todo el corazón yo danzaré ante Él. Con las palmas y panderos yo le alabaré y le agradeceré por su amor. Jesucristo bendícenos, llénanos de poder. Jesucristo bendícenos, llénanos de tu amor, 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 amor. Presencia y gozo y paz, justicia y seguridad, todo es bello en mí, resplandece en mí el brillo de tu faz. Con alegría y júbilo tu nombre alabaré, en tu honor, Señor, yo celebraré lo grande de tu amor. Que todas las naciones conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que salvas y sanas y vida nueva das, que tú eres el príncipe de paz. En tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad, todo es bello en mí, resplandece en mí el brillo de tu paz. Con alegría y júbilo tu nombre alabaré, en tu honor, Señor, yo celebraré lo grande de tu amor. Que todas las naciones conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que salvas y sanas y vida nueva das, que tú eres el príncipe de paz. Conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que salvas y sanas y vida nueva das, que tú eres el príncipe de paz. Damos gracias a Dios por habernos dado este tiempo de poder bendecir el nombre de nuestro buen Dios a través de los cánticos. Y ahora le pido a la iglesia del Señor que disponga su mente y sigamos alabando a Dios a través de recibir su palabra con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos. Y ahí le invito, Padre Santo, que su gracia y misericordia sea, Señor, sobre cada persona que está ahí viéndonos, Señor, oh Dios, a través del internet, Padre Santo. Que sea una palabra que bendiga sus vidas, que sea una palabra que fortalezca sus vidas, que sea una palabra que transforme sus vidas. Y ahí donde están, por favor, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo hacia Tito. Por favor, vaya a la carta del apóstol Pablo que escribió a su discípulo Tito.
Vamos a enfocarnos en el capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para el hombre. En esta porción de la palabra que fue dada por inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo, para que uno de sus discípulos, Tito, vaya a un sector, ¿cierto?, de Europa, ¿sí?, una isla específicamente llamada Creta, donde había sido establecida la iglesia de Cristo, para que éste vaya pues y dé ciertos mensajes y también haga recordar cómo debe vivir un creyente en tiempos difíciles. Por eso es que esta palabra específicamente es algo que hoy día nosotros necesitamos recordar. Y no en vano el texto empieza diciendo recuérdales. ¿Por qué empieza diciendo esto, cierto? Porque nosotros tenemos la tendencia muchas veces a olvidarnos los principios que deben regir la vida del creyente. Como vemos en el versículo 8, dice que estos mensajes, estas exhortaciones que nos da el apóstol son buenas para los que creen. Por tanto, esta palabra es para aquel que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Es para usted que confía en el Señor. Es para usted que ha entregado su vida a Cristo y en estos momentos tan difíciles que nosotros mismos pues estamos atravesando. El hecho de vivir esta crisis y aquí como nación en el país, en Ecuador, que nuevamente pasamos a tener un confinamiento, la gente comienza a tener pensamientos equivocados. La gente comienza a angustiarse, la gente comienza, ¿cierto?, a desesperarse. Muchos, a la verdad, ¿cierto?, hacen cosas que antes no las hacían por la situación del confinamiento. Y es por eso que la palabra del Señor siempre nos estará recordando principios, valores y fundamentos en los cuales el creyente debe vivir una vida que honre a su Señor. Recordemos siempre, amados hermanos, que todo mensaje tiene un propósito. Toda comunicación tiene una intención. ¿Y cuál es la intención que en esta porción de la palabra de Dios nos quiere mostrar el apóstol, ¿cierto? Que vivamos una vida acorde a la identidad que nosotros tenemos, aunque las circunstancias no sean las mejores. Y es por eso que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta que tenemos una guerra espiritual. No es una guerra física, sino más bien es una guerra espiritual que tenemos, ¿cierto?, contra las tentaciones, contra la concupiscencia misma de nuestra propia naturaleza, así como también contra el enemigo, el maligno. Para que nosotros claudiquemos, nos desesperemos, nos desanimemos y vivamos una vida acorde, ¿cierto?, más al mundo que a Dios. Debemos tener en cuenta, por tanto, de que el creyente tiene un fundamento
firme, el cual es ser sal y luz en medio de las tinieblas. Es la iglesia la que debe hacer la diferencia en medio de estas circunstancias. Es la iglesia que debe levantarse como esperanza en medio de estas crisis. Pero asimismo tenemos una responsabilidad de no hacernos a las cosas de este mundo. Y es por eso que la palabra de Dios nos exhorta en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toda rebeldía, todo pensamiento y toda obra que Dios no aprueba, pues es algo que está en contra de Él. Y dice que esto lleva cautivo, ¿cierto?, a la persona a vivir una vida esclavizada nuevamente en el pecado, la cual Dios ya nos libertó. Y es por eso que nosotros, a la luz de la Escritura, vemos que tenemos y Dios nos ha capacitado, ¿cierto?, para que podamos derribar toda fortaleza, para que podamos derribar todo argumento, para que podamos derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento o de la obediencia a Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 1 del capítulo 3 de Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es importante, ¿cierto?, que nosotros tengamos en cuenta que estos recordatorios, que estos mandamientos que Dios nos está dando son parte de la nueva identidad que tenemos, de la nueva identidad que disfrutamos, de la nueva identidad que vivimos. Ya que recordemos, amada iglesia, que nosotros ya no somos de la cultura de este mundo. Somos de la cultura del reino de Dios y debemos vivir como tales. Filipenses 3:20 declara de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros no debemos vivir conforme a la cultura de este mundo. Es por eso que nosotros no debemos vivir conforme a la cultura de este sistema, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy es normal que la gente se queje de las autoridades. Hoy es normal que la gente se queje, ¿cierto?, de las personas que están al frente del gobierno, que no hacen esto, que no hacen aquello, que han hecho lo otro. Es verdad también que muchas veces lo harán de manera justificada, porque vemos, ¿cierto?, que ha habido malos manejos de los fondos del Estado, vemos corrupción por todo lado. Pero eso Dios no nos ha mandado, ¿cierto? No nos ha mandado a que estemos ahí, ¿cierto?, siendo pendencieros, sino más bien dice la palabra de Dios que debamos ser amables, que nos sujetemos a estas autoridades, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con nuestra actitud y conducta que tenemos hacia lo que Dios ha puesto. Es importante que nosotros reconozcamos que la Escritura es clara cuando dice en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, que Dios ha puesto autoridades. Dios ha puesto las autoridades, que si éstas están haciendo bien o están haciendo mal, ellos serán demandados de parte de Dios. Ya que la palabra del Señor nos exhorta al pueblo de Dios a orar por las autoridades para que ellos se conviertan, para que de esa manera gobiernen de una manera con temor a Dios. Es por tanto y es vital que como iglesia de Cristo nosotros nos mantengamos en oración constante, cuanto más en estos tiempos, por aquellas personas que Dios ha permitido que ocupen cargos para tomar decisiones para la dirección de nuestra nación. No estamos para salir y echar piedras, no estamos para salir y gritar cosas que no debemos hacer, cosas que un creyente no debe tener.
Es importante también que entendamos que la esfera de los gobernantes y autoridades no solo está en el aspecto gubernamental, sino también está en el aspecto familiar. Con estos confinamientos ha habido una creciente, problemas en el desarrollo, ¿sí?, entre parejas, entre padres para con hijos. La policía reporta que hay muchos casos, de violencia intrafamiliar. Pero como iglesia del Señor nosotros no debemos hacernos a este sistema, no debemos hacernos a este mundo, no debemos dejarnos llevar por esas situaciones, sino más bien usar este tiempo para estar más juntos, usar este tiempo para tener comunión, usar este tiempo, para valorar lo que implica una relación de pareja, lo que implica una relación de familia. Reconocer que hay autoridad tanto en los padres, y estos trabajar en equipo, para la fiel educación de los hijos. Que los hijos también deben reconocer que tienen sus padres como autoridad, que si fueron buenos, que si fueron malos, igual delante de Dios cada uno dará cuentas de lo que haya hecho en esa función y en ese rol establecido. Mas nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de obedecerlos, de honrarlos en el Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto y recordemos, esto es muy importante, Así también otra esfera de la área, de gobierno y de autoridades es la iglesia, es el cuerpo que Dios ha puesto, es el cuerpo de Cristo, es el liderazgo que Dios ha levantado. Debemos orar por ellos, debemos bendecir sus vidas, debemos clamar para que Dios derrame en ellos gracia, sabiduría, para que puedan guiar, para que puedan tener una dirección clara, de lo que Dios ha permitido que lo hagan. Es importante, amados hermanos, ya que asimismo Dios los ha puesto, no es el hombre. Nosotros debemos tener en cuenta aquello y bendecir sus vidas. Y como dice también la Escritura, Dios pone, Dios quita. Dios en su tiempo sabrá a quién quita y a quién pone. Pero nosotros, como iglesia del Señor, debemos clamar por aquellas autoridades en el aspecto espiritual para que Dios derrame su gracia, Dios derrame sus bendiciones y a través de ellas pues podamos seguir adelante cumpliendo la obra establecida en el reino de los cielos. Y esta sujeción tiene algo que ver con una importante exhortación que nos dice en el mismo versículo 1, dice que estemos dispuestos a toda buena obra. Por tanto, como hijos de Dios, la sujeción tiene que ver, no solamente con el que no voy a decir nada, me quedo callado y voy a dejar que pasen las cosas, no. La sujeción habla de ser, participante de toda buena obra. Así es que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es importante, Si el gobierno nos pide que hagamos algo que sabemos que va a edificar, que va a sumar para que las cosas vayan mejor, debemos hacerlo. Es importante, que en el hogar igual sumemos toda buena obra para que el hogar siga adelante. Y es importante, también que reconozcamos las diversas actividades que se motivan en el cuerpo de Cristo para estar juntos. Como por ejemplo lo que hemos estado haciendo, levantándonos a las 5 de la mañana a orar. No podemos hacerlo presencialmente, pero lo estamos haciendo vía Zoom. Y ahí le animo para que usted también lo haga. 5 de la mañana, de lunes a domingo, estamos orando, clamando, para que Dios sea bendiciendo, fortaleciendo y alentándonos en estos tiempos tan difíciles. Hagámoslo pues tanto, hermanos, porque de eso habla cuando dice que estemos dispuestos a toda buena obra. De esa manera, pues estamos honrando al Señor. Dice que también recuérdales que es necesario que a nadie difamen. En estos tiempos, como les decía, en los cuales, las situaciones que no se dan como uno quiere, es importante que reconozcamos que el hombre tiene la tendencia a buscar un culpable. Siempre vamos a buscar un culpable. Entre semana hubo la noticia de unas personas que habían estado en un río recogiendo chatarra, cosas que el río lleva, y había venido una creciente y ese río
les fue llevando. 2 cuerpos ya aparecieron sin vida y un cuerpo todavía lo están buscando. Y conversaba con familiares de ellos porque son del sector por donde yo vivo. Y lo primero que hacían es que tal persona dijo esto, tal persona dijo bajemos, o sea, siempre buscamos culpables. Siempre buscamos las cosas, ¿cierto? Ya tenemos a alguien a quien culpar, a quien, ¿cierto?, decirle que por esta persona estamos mal, que por esta persona estamos viviendo de esta manera. Y no, amados hermanos, la palabra de Dios no nos manda a hacer eso. No podemos decir aquello, ¿cierto? Por eso la palabra dice, no difamen. Eso está contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso está contrario a lo que Dios en su gracia y misericordia quiere que la iglesia ande. Hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 7. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí hay un ejemplo claro, ¿cierto?, de que cuando una persona está pasando un problema, está pasando alguna circunstancia, buscamos a quién culpar. Como vemos acá, David no tenía por qué ser culpado, pero la gente pidió a él. Y dice que hablaban de apedrearlo, porque estaban en amargura de alma. Eso nos habla de que en esas circunstancias difíciles que podemos estar pasando, podemos caer en aquello y culpar a alguien de nuestras dolencias, culpar a alguien de nuestros dolores. Y es triste muchas veces que mucha gente culpa a Dios. Le culpa a Dios de las cosas que le están pasando, le culpa a Dios de aquello que ha pasado, cuando no saben que simplemente en muchas ocasiones es las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Y por eso es que este pasaje nos exhorta, ¿cierto?, a que recordemos que no difamemos a nadie, ya que la difama lleva a ser pendenciero, lleva a ser, ¿cierto?, una persona que se va a ir a pelear. Acá los soldados de David ya querían apedrearlo a David, pero vemos ahí como un hombre de Dios se fortaleció en Jehová su Dios y siguió adelante. Porque siempre una difama traerá contienda. Y la palabra de Dios nos exhorta a que más bien seamos pacíficos y amigables. Cuanto más aquellos que necesitan esperanza, aquellos que necesitan ayuda en estos momentos tan difíciles. Ya que en realidad es fácil enojarse en una sociedad carente de valores. Romanos 12:18 dice la palabra del Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y algo que nos va a ayudar a estar en paz con todos los hombres, hermanos, es que no difamemos, que no hablemos si no tenemos certeza de las cosas, que no culpemos de nuestras tristezas a cualquier persona, sino que más bien, como hizo David, nos fortalezcamos en Jehová, nos fortalezcamos en nuestro Dios y podamos seguir adelante. Y como dice Romanos capítulo 12, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque eso nos lleva a ser amables, como dice el pasaje, ¿cierto?, de Tito 3:2.
que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino más bien amables. Esta idea es, cierto, algo que habla de ser moderados, justos, equitativos, ser constantes en generosidad, de apertura hacia los demás. Esto en realidad habla, cierto, de tener una característica, cierto, de no andar sospechando hasta de la sombra. Una persona que no guarda rencores, una persona que vive, cierto, sí, que la gente le conoce por su gentileza, que la gente sabe, cierto, que es una persona con la cual puede confiar, con la cual puede hablar. Dios nos pide de esta manera que nosotros seamos de esa manera, cierto. Mostrarles mansedumbre a todos los hombres. Mostrarles, cierto, esa nueva identidad que el Hijo de Dios debe poseer, ya que ese es nuestro llamado en realidad. El llamado de la persona que no tiene a Dios, pues, es buscar siempre la prioridad en su vida. Busca a la persona siempre, cierto, ser el centro y no, cierto, que Dios sea el centro de su vida. Es por tanto que nosotros debemos entender que eso es parte de la corrupción de este mundo. Creer que la gente debe girar a nuestro alrededor, cuando nosotros debemos girar alrededor del Señor. Es por tanto, cierto, que nosotros debemos tener en cuenta ese principio. Ser amables, tener mansedumbre para con todos los hombres. No sacamos nada con la violencia, no sacamos nada difamando, cuanto más en estos tiempos que son tan difíciles y que muchas personas caen en zozobra, caen en desaliento, caen en desánimo. Muchos ya no están en la iglesia porque simplemente han buscado un culpable y el culpable ha sido el Señor y por tanto ya no se congregan. Es triste, pero esa es la realidad de la iglesia de hoy día. Muchos ya no están, muchos que parecían ya no están con nosotros, porque vino una crisis y lo que en realidad hizo es revelar su corazón. ¿Y por qué el apóstol Pablo le dice a Tito que les recuerde a los hermanos de la iglesia en Creta, cierto, que se sujeten a sus gobernantes, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, sino que sean más bien amables, cierto, que muestren mansedumbre para con todos los hombres? ¿Por qué? Porque es importante recordar que así éramos antes. En el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así dice que éramos. Recordemos que la palabra del Señor es una radiografía que nos muestra tal cual éramos en este caso. Porque el creyente era, ahora es diferente. Y es por eso que ya no debe vivir conforme el sistema, ya no debe vivir conforme las pasiones desenfrenadas, ya no debe vivir en malicias, en envidias, ya no debe vivir aborreciéndose el uno al otro, ya no debe ser esclavo de concupiscencias, porque la palabra de Dios dice que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no debemos ser ni insensatos. Pero el apóstol le dice a Tito, recuérdales eso. Recuérdales lo que eran y lo que ahora son en Cristo Jesús. Porque no solamente es parecer, sino es ser en realidad. Ser verdaderamente hijos de Dios. Ya que nuestra fe, amada iglesia, se revela a través de nuestra conducta. Yo puedo decir que tengo fe, pero mi conducta refleja otra cosa, pues en realidad esa fe está totalmente distorsionada. Puede ser una fe natural, mas no una fe que salva, una fe que me hizo nueva criatura. Todo creyente, por tanto, debe reconocer que fue un pecador al extremo. Entonces alguien me dirá, este hermano está exagerando. Pero así es, esa es la realidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Nadie se salva. Es a través de la muerte de Jesucristo que nosotros llegamos a tener salvación y vida eterna. Más aún Romanos 5:10 dice que nosotros, siendo enemigos,
¿Por qué éramos enemigos? Porque vivíamos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, etc. Dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es por tanto cuando conocemos al Señor, cuando Él viene a nuestras vidas, es que de nosotros viene un celo vivo por las cosas que glorifican a Dios y que glorificarán su nombre por siempre. Debemos, por tanto, amados hermanos, recordar siempre que la palabra está en nuestras vidas para hacernos ver nuestra nueva posición que tenemos en Cristo y la posición que teníamos antes en el mundo. Éramos extraviados en realidad, éramos en demasía. Y muchos dirán, bueno, yo no he matado a nadie, pero la palabra de Dios dice, si alguno dijere a su hermano tonto, él ya es digno de juicio de muerte. Entonces nosotros debemos entender en realidad la verdadera posición que teníamos en el mundo y la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Éramos esclavos, pero dice la palabra de Dios que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado y ahora, ¿cierto?, le servimos al Señor. Cambiamos de amo, la verdad. Antes éramos esclavos de un Dios malo en minúsculas, del príncipe de las tinieblas, de Satanás, el cual quería la destrucción de nuestras vidas. Pero ahora somos ciertos siervos, esclavos de un amo bueno, de un amo lindo, de un amo que nos quiere, de un amo que nos cuida, que siempre querrá lo mejor para con cada uno de nosotros. Entonces el apóstol dice que debemos transmitir una nueva cultura en medio de esta cultura perversa. Y nos da una razón básica, lo que éramos y lo que somos ahora. Pero también Él no se queda ahí, sino que también dice que nos recuerda que siendo así, Dios nos dio salvación. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Aquí hay un pero, y este pero funciona para hacer una transición que nos hace recordar nuestra condición anterior de perdición a nuestra condición actual de salvación. Dice que nosotros fuimos salvos por su bondad, o sea, no porque hayamos hecho algo para merecernos aquello. Por eso es que la salvación es por gracia. Fuimos salvos por su amor. Fuimos hechos salvos, ¿cierto? Porque Él nos amó, nada más. Ya que el texto es claro y dice, no por obras. Nadie, ¿cierto?, podrá ser salvo por obras, sino más bien es por la gracia. Y esta gracia viene por medio de la fe. Y esa fe ni siquiera es de nosotros, es un regalo de Dios. Y todo esto es para que nadie se gloríe. Fuimos salvados, dice la palabra, ¿cierto?, por el lavamiento de la regeneración, ya que Él de su voluntad nos hizo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos los primeros, para que estemos con Él, ¿cierto? Fuimos lavados, regenerados con esa sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. La salvación, por tanto, no viene por una obra del hombre, no viene por una decisión del hombre, viene por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta salvación viene por Jesucristo, y esta salvación viene, ¿cierto?, por gracia. Porque así es Dios, es bueno, es misericordioso, es grande. Es por tanto que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto?,
Recordar cada momento de nuestros días, cada momento, ¿cierto?, que Dios quiere que reflejemos y hagamos la diferencia. Seamos sal y luz en medio de esta cultura, ¿cierto?, sumida en la oscuridad. Pero también tenemos la responsabilidad de no hacernos de este mundo y no hacer lo que el mundo hace, porque de ahí el Señor nos rescató. Debemos, por tanto, ¿cierto?, ocuparnos de esas buenas obras. Orar por los perdidos, orar para que Dios en su gracia y misericordia permita que se abran más obras, para que mucha gente conozca la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro buen Dios. En esta mañana hemos visto a la luz de la palabra que Dios quiere que nosotros sigamos siendo esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. No importa los tiempos que podamos estar viviendo, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así es que la palabra está para animarnos, para fortalecernos y para que podamos ser esa esperanza en medio de un mundo que no la tiene. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ¿cierto?, y Padre de toda consolación, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación que nosotros recibimos de Él podamos consolar al que no la tiene. Y como iglesia estamos llamados a eso. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchos que necesitan consolación porque de pronto están, ¿cierto?, confundidos. De pronto están echando la culpa a la persona que no deben echarla. De pronto, ¿cierto?, no han recordado de dónde el Señor nos levantó, de dónde el Señor le levantó, y por eso está volviendo a esas mismas ideas, a esos mismos pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor que nos ha amado, nos ha dado vida y vida en abundancia, y por su gracia somos salvos. ¿Cómo no darle gracias al Señor en esta mañana? Porque su palabra es buena, nos fortalece, nos alienta, nos hace que tengamos puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, y que seamos esos fieles embajadores para que podamos seguir adelante, hacer su voluntad y vivir para su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más por este tiempo que nos has dado, por tu palabra que es buena, por tu palabra que nos recuerda que debemos ser, oh Dios, esa antorcha, Señor, que resplandece en medio de la oscuridad, que debemos hacer la diferencia en un mundo, Dios bendito, que no la hace. Bendito Dios, gracias le damos por su palabra que nos alienta, que nos anima a seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Gracias, mi Señor, oh Dios. Oro para que esta palabra no solo quede en nuestra mente, descienda a nuestro corazón, se haga carne, se haga vida, y a través de ella, Padre, podamos vivir una vida que le honre, una vida que le exalte, una vida que le alabe. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Bendiga, Dios bendito, a cada persona, Señor, oh Dios, que está viendo, Señor, oh Dios, y está escuchando esta palabra, Señor, esta prédica, que sea llegando a su corazón, que sea fortaleciéndoles, animándoles a volverse al único que puede darnos vida, al único que puede darnos esperanza. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo, porque siempre su palabra nos edifica, su palabra nos bendice, su palabra nos levanta. Y como iglesia de Cristo, como iglesia congregacional Santísima Trinidad, estamos comprometidos en animarnos los unos a los otros. Es por eso que estamos animando a toda la iglesia para que se una a la oración que estamos realizando todos los días, de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana vía Zoom. Le animamos para que sea parte de este tiempo en el cual alabamos a nuestro buen Dios y ponemos delante de Él nuestras peticiones, así como también reconocemos que Él es el que tiene que dirigirnos nuestros caminos, nuestros pasos, cuanto más en estos tiempos difíciles. Animándoles también para que fortalezcamos los grupos de estudio bíblicos que antes lo hacíamos en las casas, pero que ahora lo hacemos igual mediante la tecnología.
Le animamos para que si usted no está en un grupo de estudio bíblicos, vuelva a estarlo. Es verdad que para muchos les ha sido difícil, es verdad que para muchos les ha sido complicado adaptarse a una pantalla y que no es lo mismo, sí, pero sigamos, no dejemos de alimentarnos. Les animamos para que sigan ustedes siendo parte de un grupo de estudio bíblico, de una célula, de un discipulado. Que seamos esa iglesia que Dios quiere, que pongamos en su voluntad por alto y que su nombre sea glorificado. Que la paz de nuestro buen Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, que el Señor les guarde. Amén, iglesia. Bendiciones. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga. Pues todo lo que deseo eres tú, cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz, y yo seré